Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Víctor de la Fuente y pertenezco al departamento de asesoría ambiental de Safety Green. Y bueno, pues les doy la bienvenida a esta nueva edición de seminario web, que en este caso bueno, tiene como título La contaminación atmosférica, compuestos orgánicos volátiles. Hemos elegido este tema porque realmente bueno, pues entendemos que entre los vectores del área medioambiental, entre los vectores que solemos estudiar y sobre los que tenemos que trabajar, la atmósfera es uno de los principales, evidentemente, y bueno, en este caso queríamos centrarnos en algo que bueno, no es que esté de actualidad, no es que haya salido ninguna normativa, pero sí que entendemos que a veces nos surgen muchas dudas en cuanto a esta temática y entendemos que es importante. En este caso también, bueno, pues indicaros que realmente son los productos químicos que emiten estos compuestos también afectan a la salud y por ello podríamos tratarlos desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, pero no es el objeto de este seminario, sino que nos vamos a centrar únicamente en aspectos medioambientales. Explicaros un poquito, bueno, los que ya nos seguís de más ocasiones en estos seminarios, ya sabéis cómo trabajamos, cómo nos solemos organizar, pero a los que bueno, pues, seáis nuevos o no recordéis, os comentamos. Simplemente empezaremos la exposición técnica con todos los temas a tratar, durante la cual pues, bueno, pueden surgir algunas dudas, algunas preguntas que podéis realizar dándole clic a un botoncito que aparece aquí abajo, por lo menos en mi pantalla, que pone preguntas y respuestas. Clicáis ahí y directamente nos escribís la pregunta, la duda que os ha podido surgir durante la exposición. Intentaremos responderlas durante la exposición si fuera posible, porque a lo mejor estamos tocando algún tema muy similar, o si no, os aplazamos a la respuesta al final de la exposición. Vale, será en ese momento cuando respondamos todas. Evidentemente lo haremos lo mejor posible, intentar responder a todas, pero bueno, si hubiera alguna duda que a lo mejor en este momento, porque es muy específica, no podemos resolver, os agradeceríamos que incluso nos pusierais vuestro email o vuestro teléfono de contacto después por el privado para poder daros una respuesta, ¿vale? Si veis que no la contestamos en ese momento. Al final de esta exposición también hemos dicho lo de las respuestas a las preguntas y después lanzaremos una votación que la verdad es que agradeceríamos que nos contestaras porque nos da bueno, pues un feedback, digamos, de lo que pensáis de este tipo de propuesta y nos ayuda a mejorar. Como sabéis, este es un producto, un servicio que incluimos dentro de los packs de asesoría que tenemos con nuestros clientes. Pues os presento a Aymara Jiménez, compañera, que va a ser la persona encargada en este caso de, bueno, pues de explicaros la parte, vamos, lo gordo, que tiene la parte técnica y que seguro que os va a resolver bueno, pues, dudas que podéis tener o bueno, sobre todo hacernos una idea, una composición general sobre estos aspectos. Pues Aymara, ¿qué tal? Muchas gracias. Te voy a pasar el hospedaje que le llaman aquí para que puedas compartir con nosotros la presentación y puedas empezar. Muchas ¿vale? Gracias, Víctor. A ti. Espero que lo veáis ya en pantalla. Sí, se ve. Sí. Vale, perfecto. Dale si quieres a la flechita para maximizarlo, digamos. La de abajo, a la derecha. Para ampliarla. Ahí, justo un poquito. Ahí, esa. Ya está. Ahora, perfecto, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Nada, a ti. Y bienvenidos a todos. Como os decía mi compañero, soy Aymara Jiménez, técnico del Departamento de Medio Ambiente. Y hoy vamos a hablar de contaminación atmosférica, compuestos orgánicos volátiles en especial. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño resumen a través del índice de lo que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña introducción de emisiones a la atmósfera. Nos vamos a meter en normativa de aplicación, en especial de compuestos orgánicos volátiles.
¿Qué tienen que cumplir aquellas actividades que están afectadas por esta normativa? Pues los límites de emisión, registro en el TRIECOP y qué información anual tienen que remitir a la Administración, junto con el plan de gestión de disolventes, que es uno de los aspectos importantes de aplicación de la normativa, y a aquellas alternativas que tenemos de minimización de esos compuestos orgánicos volátiles. Empezamos con una pequeña introducción, la calidad del aire. Pues la calidad del aire depende directamente de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, entre otros factores. La contaminación atmosférica es un problema tanto local como global, provocado por la emisión de determinadas sustancias que provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. El ozono troposférico es uno de los contaminantes más preocupantes y aquí aparecen los compuestos orgánicos volátiles, porque el ozono no se emite de forma directa, sino que se forma a partir de la reacción de los compuestos orgánicos volátiles y de otros como los óxidos de nitrógeno en presencia con la luz solar. Las emisiones a la atmósfera, ¿cuáles son las causas de la contaminación del aire? Pues están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, el gas, el transporte por carretera y sobre todo las industrias. Por lo tanto, en cuanto a las industrias, se tiene que hacer una vigilancia, un control y un seguimiento de esos focos industriales. ¿Qué es lo que aparece? Pues aparece la normativa específica europea, estatal o autonómica. Y en esa normativa se fijan los valores límites de emisión y aquellos parámetros que se tienen que medir junto con la periodicidad de control de esas mediciones. ¿Qué tipos de emisiones hay a la atmósfera? De forma general, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, y otras emisiones a la atmósfera. En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, la normativa de aplicación es la siguiente. El Consejo de la Unión Europea en 1999 aprobó la Directiva 1999/13/CE, relativa a la limitación de las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles debido al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. Y esta directiva fue traspuesta a la legislación nacional estatal mediante el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de compuestos orgánicos volátiles de uso de disolventes en determinadas actividades. La directiva de 1999 actualmente está derogada a la Directiva de 2010 del Parlamento Europeo sobre emisiones industriales. Teniendo en cuenta el Real Decreto 117/2003, para evitar o reducir los efectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre el medio ambiente y las personas, se aplica a instalaciones donde se desarrollen algunas de las 15 actividades listadas en el anexo 1. Es decir, en el Real Decreto hay un anexo 1 donde se indican aquellas actividades a las cuales les afecta. Y a partir de este Real Decreto sí que se han ido sucediendo varias modificaciones y desarrollando los registros autonómicos en España. Antes de empezar con qué actividades afecta o qué valores límite, sí que me gustaría definir qué son los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles son hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. ¿Qué se puede considerar un compuesto orgánico volátil? Pues aquel compuesto orgánico que a 20 grados tenga o una presión de vapor de 0,01 kilopascales o más o una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Esta presencia de COPS se da por actividades que empleen disolventes orgánicos, siendo algunos ejemplos pero veremos a continuación todas las actividades como pueden ser la impresión, la limpieza de superficies o el recubrimiento, etc. En cuanto al Real Decreto está el anexo 1. Pues los titulares de instalaciones que realizan actividades que emiten compuestos orgánicos volátiles y que aparecen en este anexo 1 y además superan los umbrales de consumo de disolventes que aparecen en el anexo 2 de este Real Decreto tienen una serie de obligaciones, como son cumplir los valores límites de emisión, inscripción en el registro RIECOP y presentación de la información anual. Estos 3 puntos los veremos más adelante. Y además, antes de meternos en estos puntos, sí que me gustaría indicar que aquellas instalaciones que realicen cualquier modificación que afecte a las emisiones de COPS, de compuestos orgánicos volátiles, como puede ser un cese de actividad, una disminución en el consumo de disolventes por debajo de los umbrales que se establecen, deben de notificar
y comunicar estos cambios de la instalación a la administración correspondiente. Incluso solicitar la baja en el registro RECOP en estos casos de que se esté por debajo de los umbrales establecidos. Metiéndonos ya en qué actividades estarían incluidas dentro de este Real Decreto, está el anexo 1. Voy a repasar las 15 actividades y luego hay algunas de ellas, que en especial son 3, que las desarrolla más en detalle este anexo 1. Las actividades serían recubrimiento con adhesivos, actividades de recubrimiento de bobinas, limpieza en seco, fabricación de calzado, de recubrimiento, barnices, tintas, adhesivos, fabricación de productos farmacéuticos, imprenta, conversión de caucho natural o sintético, limpieza de superficies, actividades de extracción de aceite vegetal y de refinado de grasa y aceite vegetal, renovación del acabado de vehículos, recubrimiento de alambre en bobinas, impregnación de fibras de madera y laminación de madera y plástico. Estas serían las actividades afectadas. En principio, sin tener en cuenta el anexo 2. Dentro de las que nombré anteriormente, hay algunas que las desarrolla más, como pueden ser la segunda, que es actividades de recubrimiento, que sería sobre vehículos, coches nuevos, cabinas de camiones, furgonetas, autobuses y remolques, superficies metálicas, de plástico, incluidas las superficies de aviones, de barcos, de trenes, superficies de madera, de tejidos, de telas, de película y papel y cuero. Si nos metemos en la de imprenta, lo desarrolla mucho más para saber si me afecta o no. Es la flexografía, el offset de bobinas por secado al calor, la laminación asociada a una actividad de impresión, grabado de publicaciones, rotograbado, impresión serigráfica rotativa y barnizado. Y la otra actividad que desarrolla más en detalle es la renovación del acabado de vehículos, pues el recubrimiento de un vehículo de carretera, que hay un Real Decreto que aplica una parte de aquel, realizados como parte de reparaciones de conservación o decoración del vehículo, el recubrimiento original del vehículo de carretera, una parte de aquel como materiales de tipo de renovación y el recubrimiento de vehículos. Y luego está el anexo 2. Una vez que sabemos las actividades que están dentro del Real Decreto y las actividades a las que les pueda afectar, se tienen que tener en cuenta los umbrales de consumo de este anexo 2 y los valores límites de emisión que se establecen en función del tipo de actividad. Pero para saber interpretar esas tablas del anexo 2 sí que voy a hacer una serie de definiciones, como es el consumo. ¿Qué es el consumo? La cantidad total de disolvente utilizado en una instalación en un año natural o en 12 meses, excluidos compuestos orgánicos volátiles que sean recuperados. Las emisiones difusas son aquellas no contenidas en los gases residuales de compuestos orgánicos volátiles al aire, al suelo o al agua, así como, salvo indicación en contrario, los disolventes contenidos en cualquier producto. Quedan incluidas las emisiones que no están capturadas, liberadas al ambiente exterior, como pueden ser por las puertas, por las ventanas y respiraderos y aberturas similares. Tenemos el consumo, las emisiones difusas y ahora los gases residuales. Es toda descarga gaseosa final al aire que contengan los compuestos orgánicos volátiles u otros contaminantes procedentes de chimenea o de equipo de reducción. Lo de los equipos de reducción lo veremos más adelante. Y las emisiones totales es la suma de las difusas más las emisiones de los gases residuales que hemos definido anteriormente. Y aparecen en el anexo 2 los valores límite de emisión. Un valor límite de emisión es la masa de compuestos orgánicos volátiles calculada en condiciones normales y expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración, el porcentaje y el nivel de emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o de varios periodos determinados. Y nos metemos en varios ejemplos del anexo 2. Esto va en función, teniendo en cuenta las definiciones anteriores y la actividad que realicemos. Por ejemplo, una actividad como puede ser otra limpieza de superficies. ¿Cuál es el umbral? Umbral de consumo de disolventes. De 2 a 10, aquí veríamos como dos líneas. De 2 a 10 y más de 10 toneladas año. De 2 a 10 se establece un valor límite de emisión en gases residuales de 75. Y más de 10, el mismo valor límite de emisión. Y luego sí que establece valores límite de emisión difusa, de 20 o de 15. Y los límites de emisión total, hay actividades que sí que se establecen valores límite de emisión total y otras en las que no. En función de la actividad aparecen ciertos valores límite.
Y sí que aparecen unas disposiciones especiales. Son aquellas que hay que tener en cuenta para saber si realmente estoy afectado por este Real Decreto. Y en este caso, que aparece un 1, pues aquellas instalaciones que demuestren al órgano competente que el contenido medio de disolvente orgánico de todo el material de limpieza, porque es la actividad de limpieza de superficies, no supera el 30% en peso, pues estarán exentas de la aplicación de estos valores. Otro ejemplo, recubrimiento de vehículos y renovación del acabado de vehículos. ¿Qué umbral me establecen para saber si estoy dentro de este Real Decreto de su aplicación? Más de 0,5 toneladas año. ¿Qué valor límite de emisión en gases residuales me establecen? 50. Y valor límite de emisión difusa, 25. Aquí diferencia instalaciones nuevas y existentes. Ahora, actividades que pongan 2 valores límites de emisión o no. Y sí que aparecen unas disposiciones especiales. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues me indica que debemos demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en un apartado 4 del artículo 7, basándome en mediciones de una media de 15 minutos. Me he ido al apartado 4 del artículo 7 y he sacado, en caso de mediciones continuas, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión, sí, y ponen las 2 opciones. Pues ninguna de las medidas sostenidas en condiciones normales son aquellas disposiciones que tenemos que tener en cuenta. Y pasamos a, una vez que sabemos el anexo 1, tengo esta actividad, el anexo 2 me afecta en función del consumo de toneladas año, ¿qué valores límite de emisión? Pues tengo que cumplir esos valores límite de emisión. Entonces las instalaciones tienen varias opciones para cumplir los valores límites que se establecen en el Real Decreto. 1. Cumplir los valores límite de emisión que me ponen de gases residuales, de emisión difusa o los totales para el global de la instalación. O establecer un sistema de reducción de emisiones anuales de compuestos orgánicos volátiles. Esto viene desarrollado en el anexo 3 del Real Decreto. ¿Y cuál es el objetivo? Pues dar al titular una oportunidad de lograr, utilizando otros medios, reducciones de emisiones equivalentes a los logrados si se aplican los valores límite de emisión. Para lo cual el titular puede aplicar un sistema de reducción específicamente concebido para su instalación, siempre que al final se logre esa reducción equivalente de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Y para cumplir los límites de emisión también existe la dispensa. Esto es que el titular de la instalación pueda acreditar ante el órgano competente que está utilizando la mejor técnica disponible y puede ser dispensado del cumplimiento de los valores límite de emisión que aparecen en el anexo 2 que hemos visto en los ejemplos. ¿Qué es la mejor técnica disponible? Pues eso está definido en otra ley, que es la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. ¿Qué es una mejor técnica disponible? Pues es la fase más eficaz, avanzada de desarrollo de la actividad, de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión destinados a evitar, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Y siempre se tiene que tener en cuenta los aspectos que se enumeran en un anexo que es el 4 de esta Ley 16/2002. En el caso de las dispensas. Aparte de cumplir los valores límite de emisión y de las opciones que nos dan, las instalaciones que están afectadas, no incluidas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, que es la ley anterior, deben inscribirse de forma telemática en el registro de instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles, que es el RIECOP. Así se conoce. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues se tiene que remitir la siguiente información. Datos personales del representante de la instalación a efectos del registro, el motivo por lo que se solicita la inscripción y los datos de la instalación a registrar, como son el titular, la persona de contacto, el emplazamiento de la instalación, su código CENAE de actividades económicas, los datos de funcionamiento, su actividad principal, las secundarias realizadas, el tipo de régimen, si es general, especial al que está sujeto la actividad, el sistema al que se acoge para el cumplimiento de los requerimientos establecidos de los que mencionamos anteriormente, el equipo de reducción en el caso de que se tenga instalado de sistema de reducción de emisiones, los consumos de disolventes desglosados en función de su actividad principal, de las secundarias, su capacidad, el almacenamiento que se tenga de materias primas,
los productos terminados que contengan esos disolventes y datos relativos al aseguramiento del sistema al que se acoge la actividad. Aparte de registrarse en el RIECOP, hay que presentar anualmente la siguiente información. Esto se hace antes del 31 de marzo del año siguiente, relativo al año anterior. Esta documentación es para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones anteriores que vienen del Real Decreto y lo hace en función de las actividades que se realizan y diferencia en este caso las tintorerías, que es de limpieza en seco, que tendrían que presentar anualmente. Pues el plan de gestión de disolventes. Aquí lo subrayamos porque es una de las cosas que vamos a mencionar al final de la presentación. Y copia de toda la documentación que acredite que lo que se aporta en el plan de gestión de disolventes es la correcta, como son los albaranes y facturas de compra de los disolventes y la documentación de retirada de residuos con esos disolventes. El resto de actividades, pues aquí vamos a diferenciar el cumplimiento entre canalizadas y difusas. ¿Qué tendría que presentar las canalizadas y difusas? Pues los informes de los controles externos o internos que se realicen y el plan de gestión de disolventes que vuelva a aparecer. ¿Qué tendría que presentarse de documentación acreditativa de los datos del plan de gestión de disolventes? Albaranes y facturas, documentación de retirada de residuos peligrosos con contenido de disolventes y las fichas de datos de seguridad o especificación técnica de los productos y certificados de contenido en disolventes de los residuos generados. Aquí empiezan a aparecer las fichas de datos de seguridad, que luego os pondremos un ejemplo. En el caso de cumplimiento de emisiones totales, el plan de gestión de disolventes, que es un fijo, la copia de documentación que acredite los datos aportados en el plan de gestión de disolventes, pues lo mismo, albaranes, facturas, documentación de retirada de residuos peligrosos que contienen disolventes y las fichas de datos de seguridad que vuelva a aparecer. Y el cumplimiento de los sistemas de reducción, actividades que se acogen al sistema de reducción. También tienen que presentar el plan de gestión de disolventes y los cálculos relacionados con la emisión objetivo de ese sistema de reducción. ¿Qué copia de documentación hay que acredita los datos aportados en el plan? Lo mismo, albaranes, facturas, documentación de retirada de los residuos peligrosos que contienen disolventes y las fichas de datos de seguridad. Esto es un ejemplo de la ficha de datos de seguridad. En el caso, esto es de una pintura, pero la ficha de datos de seguridad es un documento en el cual se indican particularidades o propiedades de esa sustancia y entre ellas es una sustancia que contiene disolvente. Entonces se indica el porcentaje en peso de compuestos orgánicos volátiles que aparece ahí en rojo. Eso es un dato que se tiene que conocer, que es básico para poder completar las tablas de consumo de materia prima de disolvente y obtener un valor real de ese consumo de COPS. Y luego pasamos a lo que se ha ido nombrando en toda la documentación que se tiene que aportar anualmente, que es el plan de gestión de disolventes. ¿Cuál es el objetivo, los objetivos que tiene varios de este plan? Pues es verificar el cumplimiento de esos valores límite de emisión o de aquellos requisitos del sistema de reducción o de aplicación de las mejores técnicas disponibles. Es decir, una actividad está afectada, aparece en el anexo 1, cumple los umbrales del anexo 2 y se acoge a cumplir valores límite de emisión, sistema de reducción o las mejores técnicas disponibles. Entonces, es una forma de verificar ese cumplimiento. Luego se identifican nuevas opciones de reducción de emisiones y se posibilita toda esta información de consumo de disolventes, de límites de emisión y de cumplimiento de dicho Real Decreto. Esta información es muy importante que la empresa la conserve porque es la de elaboración del plan de gestión de disolventes para que pueda ser siempre contrastada en cualquier momento por la Administración. En concreto, la documentación que tiene que estar a disposición de la Administración o de entidades autorizadas durante los controles periódicos es la siguiente: informe de emisiones en chimenea que se realicen, informe de contenido de disolventes en los residuos, sobre el equipo de depuración utilizado con las características principales como pueden ser el modelo, el fabricante, la eficacia de reducción de ese sistema, etc. Análisis de los disolventes contenidos en los productos y el registro de emisiones en continuo si procede.
Para calcular, voy a indicar que para calcular las emisiones canalizadas se pueden utilizar los datos del control reglamentario o periódico anterior, siempre que no haya habido cambios en la instalación de los productos utilizados. En ese caso se tendrían que volver a repetir las mediciones. Y ya pasamos a mi última diapositiva, que es alternativas de minimización de los compuestos orgánicos volátiles. ¿Cuál sería el objetivo desde el punto de vista medioambiental? Pues reducir por parte de las instalaciones ese consumo de disolventes en el proceso productivo y sustituir sobre todo aquellos que puedan ser clasificados o que son clasificados como mutágenos y o cancerígenos. ¿Cuál es la mejor manera de reducir esos compuestos orgánicos volátiles? Pues es reducir su consumo, eliminarlo totalmente o buscar alguna sustancia alternativa o haciendo modificaciones en aquellos procesos en los que los haga innecesarios. ¿Y qué alternativas se pueden presentar? Pues productos exentos de disolvente para eliminarlos o con bajo contenido para reducirlos, aplicar unas buenas prácticas medioambientales, pues conociendo realmente el funcionamiento de la actividad y valorando para aplicar estas prácticas, y mejorar aquellos sistemas de tratamiento de las emisiones. Entonces, yo hasta aquí llega mi presentación. Bien, Aymara. Ahora le paso la palabra a Víctor. Mucha información, ¿no? Mucha información. Sí, bueno, realmente... estamos aquí para resolver todas las dudas y todas las preguntas. Y aquí nos tienen. Muy bien, Aymara, nada, simplemente volver a decir, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que por supuesto que tienen a su disposición el botoncito de preguntas y respuestas, que nos pueden escribir las preguntas que quieran antes de finalizar la webinar, por lo cual es el momento ahora para que nos puedan preguntar y encantados estaremos de responderlas. Pues Aymara, me pasas a la siguiente diapositiva porque ahora lo que vamos a ver un poco, después de todo, bueno, pues la teoría, digamos, y todo lo que hemos podido ver, que nos ha explicado Aymara, es ver cómo podemos ayudarles desde el Departamento de Asesoría Ambiental de Safety Green. Pues en este caso, centrándonos mucho en el aspecto atmósfera, en el aspecto COPS, evidentemente, pues desde esta línea de atención, de consultoría, podemos asesorarles, por supuesto, en la sustitución de disolventes, ¿no? Que al final son productos que emiten estos COPS por productos en base a agua. Una forma de minimizar riesgos y hacer de nuestra actividad una actividad mucho más sostenible, que es evidentemente hacia lo que tendemos, ¿no? Como sociedad. Máquinas de limpieza, recirculando el disolvente, pues, oye, pues reducimos de esa forma el consumo, ¿no? También, si no podemos pasar a solución acuosa, como en algunos casos sucede actualmente. Asesoramiento en la aplicación de buenas prácticas ambientales y mejorar los sistemas de tratamiento de emisiones, ¿no? Pues ahí también podemos colaborar en ayudaros, en cómo podemos, qué ideas podemos aportar en este caso. Inscribirles en el registro de RIECOP o solicitar la baja si fuera correspondiente por un cambio en la actividad, etc. La elaboración del plan de gestión de disolventes. Ya como os ha comentado Aymara, en el primer trimestre de cada año hay que elaborarlo con los datos del año anterior y ahí nosotros entramos en escena para poder realizarlos. Presentación de la información anual, aparte del plan de gestión de insolventes o comunicación de cambios de la instalación. Y en general, pues bueno, pues cualquier trámite, cualquier duda que puedan tener en este aspecto. Así que, bueno, ya saben que nosotros solemos trabajar con packs de atención, de asesoría y bueno, pues ahí sería cuestión de ver las necesidades para adaptarlo a lo que necesiten realmente. Vale, pues Aymara, hay algunas preguntillas. Venga. ¿Vale? Así que mira, la primera, si quieres, que la han hecho mientras estabas explicando, la voy a comentar yo, la voy a responder, que es un poco, bueno, pues pedían aclarar el concepto de emisión difusa. Yo creo que ahí, en este aspecto, desde siempre, la forma que tenemos de explicar las difusas es, bueno, pues compararlas con las canalizadas.
al final es y contraponerlas. Entendemos como canalizada, evidentemente, cualquier emisión que se genere en la instalación, en la industria, que vaya por una chimenea, ¿vale? Que al final vaya por un sistema de extracción y de esa manera salga canalizada al exterior. Difusa, pues todo lo que no es eso. Digamos, abrimos una lata de pintura, abrimos un bote de disolvente y en ese momento, pues además ahí está claro porque huele, en cuanto huele, digamos, sabemos que se están emitiendo COPs, pues esos COPs que al final seguramente van a salir por una ventana, por la puerta al abrir, etcétera, que no van canalizadas, pues se entienden como difusas, ¿no, Aymara? Entiendo que Sí. ahí con Perfectamente eso explicado. pues la damos por respondida entonces. Vale, nos preguntan también, Siguiente. Aymara, en cuanto a la realización del plan de gestión de disolventes, que si es obligatorio haber realizado los controles de emisión a la atmósfera. No es obligatorio como tal, pero sí que es algo imprescindible y necesario porque son datos que se necesitan para hacer el cálculo del plan de gestión de disolventes. Así que no es una obligación, pero sí que es imprescindible. Claro, o sea, puede ser, no en cuanto al plan de gestión de disolventes, sí que puede ser obligatorio porque la legislación nos obliga a hacer esos controles, o sea que sí sería obligatorio Por ese lado, periódicamente, según la resolución que tengamos de la consejería, ¿no? Cada tanto tiempo hay que hacer esas mediciones en esos focos, ¿no? Midiendo unos parámetros en concreto. Lo que pasa es que, o sea, eso sí sería obligatorio hacerlas, pero para el plan de gestión de disolventes en sí, lo que pasa es que, claro, si no lo medimos, no lo va a haber un sabemos. montón de datos que es que no vamos a poder aportar. O Es sea, que, necesario en hacerlo, la práctica, imprescindible. en la práctica realmente sí, tenemos que medirlo, ¿no? Aunque no nos digan exactamente qué, pero es que al final Es un no, pero sí. hay datos de la concentración, por ejemplo, de COT, etcétera, que es que Que tenemos se... que, es la única forma que tenemos de obtenerlos. Y de hecho, lo que comentábamos antes, ¿no? Al diferenciar entre difusas y canalizadas, sabemos que hay límites para las difusas y las hay para las canalizadas. Realmente, casi siempre el plan de gestión de disolventes, que hay que poner ambos datos, el tema de las difusas te lo obtiene de restar las canalizadas. ¿Y cómo obtenemos el dato de las canalizadas? Midiendo. Por la medición. Exacto. Vale. Y ya la última pregunta por ahora, a no ser que nos digan... ¿Algo más? Ah, mira, creo que ha entrado otra pregunta más para la ¿Sí? respondemos. Venga. Vale, nos preguntan también qué ocurre si algún año la cantidad consumida de disolvente es menor a la indicada en el Real Decreto. Vale, pues en este caso la idea sería seguir comunicando hasta igual que lo hemos hecho hasta ahora, la información anual, ver si es algo puntual o si esto se alarga en el plazo y no estamos por encima de esos umbrales. En el caso de que se alargue en el plazo y no estamos por encima de esos umbrales, lo que se haría es una notificación, bueno, una consulta a la administración, a la consejería, para ver cómo tramitarlo. Claro, o sea, en principio el tema es que, a ver, puede pasar, claro, que haya un año que de repente, pues en lugar de haber llegado a 2 toneladas, 2,5, pues nos quedemos en 1,9, ¿no? Por ejemplo. Generalmente, nosotros vamos a actuar de la misma manera. O sea, en principio vamos a actuar igual. Si tenemos que hacer el plan de gestión de disolventes, lo vamos a hacer. Si tenemos que comunicar los consumos, los vamos a comunicar. Sí, como dice Aymara, si vemos que ya es algo que en el tiempo, porque oye, a lo mejor teníamos 3 líneas de producción y hemos cambiado y ahora hemos dejado solo una y ya no vamos a llegar, o sea, estimamos que nunca más vamos a llegar a esas cantidades, pues ahí sí, hacíamos la consulta y a lo mejor incluso nos damos de baja en el riesgo, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué suele pasar? Si es verdad que lo que suele pasar en algunos casos, por nuestra experiencia, es que a lo mejor te descartan ya que tengas que estar haciendo el plan de gestión de disolventes de forma anual, en periodo anual, pero sí te obligan a rellenar la tabla de Excel con los consumos. De consumos, sí. Y eso sí que te lo mantienen ya a lo mejor para siempre, ¿no? O por lo menos claro. a largo plazo, digamos.
Claro, la idea es seguir cumpliendo con las obligaciones legales hasta hacer la consulta y que la consejería sea la administración quien te diga las pautas a seguir. Si Claro. solo consumos de disolventes o seguir en la misma línea. Claro, sobre todo porque además, claro, cuando baja el consumo de una manera así importante, se entiende porque ha habido también algunos cambios. Claro, y se tienen que notificar modificaciones que hemos comentado anteriormente. A lo mejor se han aplicado mejoras, que también comunicamos, cambiamos a lo mejor materias primas que estaban en base disolvente y a lo mejor son en base acuosa, y ya, claro, pues cambia la actividad y ya no es las mismas emisiones que estábamos haciendo antes. Sí. Aymara nos pregunta, lo que pasa que ha sido por el chat, por eso no me saltaba en preguntas. Nos pregunta Jorge que cómo se estiman las canalizadas. Aquí las canalizadas, Jorge, realmente lo ideal es no estimarlas, sino que tener el dato exacto que nos lo va a medir un organismo de control autorizado, el que nosotros queramos, va a ir a nuestra instalación y va a hacer la medición de los parámetros y en las condiciones que determine la norma, ¿vale? Entonces, en el caso que, por ejemplo, tengamos 3 focos y en la resolución de la consejería nos haya dicho que hay que medir cada año y medio, pues esos datos van a ser los que utilicemos. Si nos van a decir, imagínate, que midamos cada 3 años, pues utilizaremos siempre el último informe de medición que nos haya emitido el organismo certificado. Sí, eso es una de las cosas que comentaba, que eso siempre se puede hacer, salvo que haya habido alguna modificación que entonces se tendría que volver a medir. Exacto. Pues vale, pues damos por respondida. No tenemos nada más. Aymara, ¿me pasas por favor el control? y lanzamos la votación. Un momento. Sí. Vale, un segundito también y ya. Sí. Vale. Pues ya lo tengo, ¿verdad? Sí, no, ya está. Ahora, ya. Perfecto. Perdona. Pues lanzo las votaciones. Agradeceríamos que nos respondéis todos, por favor. Ya está en curso. Porque la verdad es que nos ayuda siempre todo lo que sea, bueno, pues información que nos facilitéis. La verdad es que nos ayuda mucho a ver si vamos bien o hay que modificar alguna cosa. Dejamos unos segundos más para responder. Y nada, simplemente mientras comunicar que estamos en redes sociales también, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube y en esas redes también nos podéis encontrar. Esta webinar se publica en nuestra cuenta de YouTube, por lo que si bueno, pues a lo mejor por temas no habéis podido verla entera o queréis repetir alguna parte o toda, pues estáis en disposición. Y luego, por supuesto, pues en LinkedIn, pues que sepáis que tenemos ahí la cuenta también del Departamento de Asesoría Ambiental, en el que publicamos cosas que pueden ser de vuestro interés. Vale, pues damos por finalizada la votación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, buen verano. Gracias, Aymara. Hasta luego, Víctor. Adiós. Gracias.